¿Cómo estamos? Hoy es 15 de noviembre, estamos en un espacio lleno de energía. A mí me encanta venir a pasar un tiempo aquí de calidad, energético. A mí me tranquiliza mucho estar en este espacio. Este es el espacio escultórico. De hecho, por aquí a mis espaldas se puede ver pues una parte del espacio. Este espacio fue hecho por Federico Silva en 1977 y tiene un diámetro de 120 metros, ¿no? Aquí adentro estoy de hecho aquí en el centro del espacio. Justamente aquí pues se concentra una gran cantidad de energía cósmica. De hecho es parte de la cultura prehispánica cósmica. Este espacio es una parte súper importante de aquí de la UNAM. De hecho, pues si estás hablando, está tan geométricamente bien construido que si tú hablas en cualquier punto de la circunferencia, escuchas estando aquí en el centro escuchas en cualquier dirección y en cualquier punto. Este espacio escultórico está hecho sobre roca volcánica y de hecho contiene seis obras expuestas dentro de este espacio. De hecho, se llaman Las serpientes del Pedregal y 8 conejos, que son de Federico Silva; Ave 2 de Erzúa; Coatl de Helen Escobedo; Colotl de Sebastián; Corona del Pedregal de Matías Goeritz; y Variante de la llave de Kepler de Manuel Felgueres. Y bueno, más bien no quise dejar de tomar tomarme un tiempo aquí, porque creo que se me hace un espacio bastante bueno para poder comentar el siguiente video. Los profesores, ¿cómo eran, por ejemplo, mis profesores y cómo se portaban con nosotras, ¿no? Teníamos... yo en la primaria, pues obviamente como en todas las primarias, solamente tienes un profesor para todas las materias que te dan, ¿no? O sea, realmente ahorita que lo pienso, pues es una super chamba para los profesores de primaria, porque te tienen que dar historia, te tienen que dar matemáticas, te tienen que dar biología, bueno, no biología, sino ciencias naturales, bueno, que es lo que a mí me daban, ciencias sociales, que ya no sé si ciencias sociales es lo mismo que civismo, o sea, o no sé cómo lo tengan ahora, pero el punto es que eran ciencias sociales, civismo, y bueno, la maestra de inglés obviamente te daba pues spelling, grammar, vocabulary, poetry, todas esas materias en inglés, pero era pues la materia de inglés, ¿no? Pero sí, los maestros de primaria pues tienen bastante chamba. Yo recuerdo pues tenía pues una maestra que se llamaba la Miss Eva, ¿no? Eva Granados, y ella fue una gran maestra. No recuerdo exactamente cómo fue el proceso de estar ahí en cuarto de primaria. Me acuerdo que cuando llegué, pues yo no venía de una escuela pues tan católica, ¿no? Era más laica, pero pues obviamente te empiezan a enseñar a cómo leer la Biblia, ¿no? Que es el capítulo, el versículo, y pues tienes que buscarlo, ¿no? Porque se supone que en cuarto de primaria pues tú empiezas a leer, ¿no? Y a aprender sobre la Biblia. En sí teníamos a nuestro maestro de orientación, pero creo que se llamaba formación la materia, y entonces teníamos a nuestros maestros de formación que en teoría esa materia era como, o sea, te daban formación mientras no llegara un inspector, porque teníamos, digamos, no sé, en ese tiempo teníamos otra materia, ¿no? Por si llegaba un inspector, que aún no sé por qué, si se supone que la escuela pues era católica y se sabía, ¿no? A ciencia cierta que era católica, pues no entiendo por qué tenían esa parte pues de dos, ¿no? De dos materias, o una sustituta por cualquier situación, de que si llegaba un inspector. Bueno, eso era lo que a mí me dijeron cuando yo llegué ahí, ¿no? O sea, que por ejemplo tenías esa hora de formación, pero si llegaba un inspector era deportes.
¿no? Y tú así de, "No, pues sí, pero vengo de azul, ¿no?" Que ya hemos comentado que el uniforme azul y el uniforme blanco, ¿no? Y así tomábamos nuestra clase de deportes, corríamos, hacíamos saltos como de altura, ¿no? Pero teníamos que hacer como un salto tipo tijera, porque nos ponían un resorte, ¿no? Y teníamos como la camita esa que te ponen en las Olimpiadas para que saltes y caigas, ¿no? Entonces, hacíamos el salto así de espaldas, porque no teníamos la barrita especial, pero pues obviamente hacíamos el salto, obviamente así un poquito dobladas, pero el salto era de tijera, me recuerdo. Entonces, pues esa era así, y así de repente nos ponía a jugar básquet, o nos ponía a jugar vóley, o nos ponía a hacer calentamientos, y así, ¿no? O sea, era una clase de deportes, pues normal. Después, pasando a secundaria, las clases se dividían, ¿no? Bueno, antes de pasar a la secundaria, en quinto, yo me acuerdo, en quinto y sexto tuve unas maestras, pues bastante especiales, ¿no? O sea, teníamos, en quinto yo me acuerdo que tenía a la Miss Gaby Castro, y realmente pues era, pues en ese tiempo no se decía stand-up, ¿no? Pero la Miss Gaby Castro era especialista en hacer chistes a costa de nosotras, ¿no? Y pues la verdad es que en ese momento, o sea, chistes pues un poquito llevados, jamás nos agredió, o sea, no nos agredía verbalmente, pero en ese tiempo pues nos parecía chistoso, ¿no? Porque me acuerdo que tenía una compañera que era como su pues no sé, o sea, era como, le decía, Macarena, ven para acá, y entonces ahí iba Macarena, ¿no? Muy divertido, o sea, y era Macarena para todo. Me acuerdo que nos ponían a hacer lanzamiento de balas y había unas balitas así, no sé qué material eran, pero realmente eran pesadas, ¿no? Eran balitas, no balas olímpicas, ¿no? Eran unas balitas así chiquitas. Y creo que pues sí, creo que sí gané ahí tengo mis medallas, ¿no? De que gané los concursos así de fuerza, y creo que también había un disco, sí, también había competencias así, y sí, me iba bien, me iba bien. Entonces, pues ya cuando pasas a la prepa, igual tus materias seguían con los profesores, cada materia con un profesor. Me gustaba mucho literatura, teníamos a la misecita, ¿no? Que nos dejaba leer muchas cosas. Creo que fue el momento en el que más leí de toda mi vida escolar. Antes de la universidad, obviamente, ¿no? Que tenía que leer un buen de cosas. De hecho, ahí me volví fan. No es cierto, en la secundaria me volví muy fan por una materia que se llamaba español. Español literario, una cosa así. Lo teníamos en tercera de secundaria, de hecho. Y la Miss Gina era la que nos ponía a leer como mucha poesía. Me gusta de hecho la poesía, de hecho escribo poesía. Y sí he estudiado un poco, me gusta Gustavo Adolfo Bécquer cómo escribe. Que sí acaba de venir una pareja, según ellos aquí a estar, y ya se cayó la chava. Mi generación de hecho fue muy pues pobrecilla, porque jamás tuvo un maestro real de física, ¿no? Siempre teníamos esa clase como libre, no teníamos un maestro de física, ¿no? O sea, realmente teníamos el libro, y de hecho esa clase luego nos ponían pues hacer ejercicios del baldor o algo así, pero realmente no teníamos clase de física porque no había un profesor. Y de hecho cuando llegó un profesor a darnos clase de física, pues pobrecillo, porque ni siquiera me acuerdo de cómo se llamaba el profesor, pero yo creo que era su primera vez que daba clase, y pues era un salón de puras niñas, ¿no? Entonces llegaba, y me acuerdo que, sí, y teníamos a nuestra titular, porque además por cada 2 salones, porque eran 4 salones, recuerdo, teníamos a las titulares, ¿no? Era una titular por cada 2 salones. Entonces, en ese tiempo, nuestra titular era la Miss Ale, que en paz descanse, y ella, me acuerdo que llegó y nos presentó. Creo que en segundo D o segundo A o algo así, y llegó y nos presentó con el profesor de física, que estaba muy joven, ha de haber tenido como unos 25 años, pues realmente en ese tiempo pues se nos hacía joven, pero pues ya grande, ¿no? Y pues sí, estábamos
pues un poquillo latosas, ¿no? Con él así de, porque me acuerdo que llegó, nos lo presentó, la titular se fue, llegó y se sentó y se puso así, Álvarez, Arteaga, y así, y Valbuena, y así empezó a pasar lista, pero así no nos veía, y entonces pues nos quedamos así de, ¿qué onda, profe? O sea, hola, profe, volteé. Entonces estaba el profe, se ponía morado, no rojo de la pena, sino morado el pobrecillo. No, o sea, era la comidilla ahí por ejemplo, de mi salón. No sé cómo haya sido en otros salones, pero en mi salón, por ejemplo, pobrecito, o sea, de verdad, le aventábamos, nos estaba dando clase, le escribía en el pizarrón y de repente, él, yo no entiendo por qué se ponía unos pantalones así que se los ponía, pero parecía que se los había puesto con mantequilla, ¿no? Para que le resbalara bien. Porque los pantalones, qué bruto, o sea, pegados el pantalón. O sea, todavía no existía lo fit y el profe yo creo que lo inventó. Pues llegaba muy arregladito, ¿no? Con su traje de sastre, pero pues sí le quedaba un poco pegado el pantalón. De hecho, nosotras lo que hacíamos, me acuerdo, porque en ese tiempo pues estábamos varias compañeras, ¿no? Varias amigas, que en ese tiempo pues éramos latosísimas, y entonces había unos darditos, ¿no? Como unas flechitas con pegatina que salían en los, ¿cómo se llaman? Es que hay un dron acá arriba, no sé si lo escuchan, anda un dron por aquí. Y entonces teníamos eso, lo sacábamos de los pingüinos o de los chocorroles, y entonces cada una tenía el suyo y se lo aventábamos al profesor al pizarrón, y jamás nos dijo nada, o sea, él se dejaba, ¿no? Ahora sí que se dejaba. Pero sí nos decía, se volteaba, se estaba escribiendo, porque además me acuerdo que los pizarrones en ese tiempo todavía eran de gis, ¿no? O sea, qué plumón ni tela nada, o sea, eso era un lujo. No, eran de gis, y si queríamos ver diapositivas era en acetato, ¿no? O sea, y tenías que ir a la oficina y traer la cosa esa armatroste de acetatos, ¿no? Y entonces tenías que hacer tus presentaciones, madre santa, en acetatos. O sea, totalmente obsoleto eso de los acetatos. Bueno, o podíamos ver películas y tenías que cargar la televisión, así, la televisión, las cuadradas, o cuadradas, y tenías que empujarla, y o sea, nada de pantallas de planas, no, o sea, realmente era una tele, ¿no? O sea, de hecho me acuerdo que vimos con un profesor de matemáticas la película, la viejita, no la de Leonardo DiCaprio, sino la de Romeo y Julieta, así, ¿no? Y estábamos todas en un salón, así todas apelmazadas, viendo la tele. Bastante divertido, porque a veces el profesor llegaba sin ganas de dar clase y decía, vamos a ver una película, y ya, entonces pues nos poníamos a ver una película, pero teníamos que irnos al salón, pues para el salón como de proyecciones, ¿no? Que era un salón que no tenía, o sea, sí tenía pizarrón, pero era, pues era todo planito. De hecho, los salones normales tenían como su tarima, ¿no? Su tarima, su escalinatita y su tarima. Y así, ¿no? O sea, así era a veces con los profes. Había profes, ¿no? Que te dejaban, pues, jugar, ¿no? No sé, terminaba de dar su clase y le faltaban 10 minutos y pues te dejaba, pues, jugar, ¿no? O sea, o podíamos jugar, eso lo hacíamos más en la primaria. Podías jugar el jueguito de que dejabas tu pulgar prendido y te ponías así, y eran 5, ¿no? 4 o 5 las que se ponían en la tarima, y entonces pasaban, y si adivinabas, pues ya te tocaba apretar el pulgar, ¿no? Obviamente, pues, ese era un juego, yo no me acordaba de ese juego. Pero sí, ahorita justo me estoy acordando que eso lo hacíamos mucho, o sea, y de hecho lo hacíamos casi ya para cuando ya íbamos a salir, cuando ya era casi hora de salida, ¿no? Para relajarnos un poco, y eso era lo que hacíamos nosotros. En la secundaria, pues, pero además, al profe que era de física, una vez, pues me parece que una de mis amigas llevó un cacho de tela, ¿no? Y
y aventamos un dardito, o creo que así fue la anécdota. Aventamos un dardito, el dardito se cayó y cuando se agachó el profesor, así de, oiga, profe, ¿nos pasa el dardito? En el momento que el profe se agacha, esta amiga rasga la tela y entonces el otro se puso, me acuerdo, o sea, se puso pálido, casi le da diabetes al pobre profesor y se salió corriendo y todas, ja, 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 ja. O sea, obviamente pues en ese momento nos parecía gracioso, ¿no? Pero no es nada gracioso, o sea, y entonces cuando regresó la titular, obviamente nos puso una cajetiza y nos mandó a hacer un baldorzazo, ¿no? El baldorzazo era un ejercicio de esos largos de álgebra, ¿no? Y que para mañana, y entonces, pues ni modo, lo teníamos que hacer porque si no, pues te ponían 6, ¿no? Había que hacerlo. Y ya, eso era en la secundaria. En la prepa, bueno, pues ya, pues no recuerdo, no recuerdo bien cómo era yo, o sea, pues según yo no daba lata, según yo. O sea, sí, pues sí me daba a notar, pero pues según yo no daba lata. Casualmente, o mucha lata, o sea, no era una niña problemática, ¿no? Como varias que yo conocí y que se destacaban por eso, ¿no? Entonces, pues yo, o sea, pues a lo mejor sí era latosa, pero pues no, o sea, no me acuerdo por qué de repente, por ejemplo, yo pasaba con un maestro y de repente pasaba mi hermana con ese mismo maestro, ya después, 2 años después, y le decían Ortega y de repente volteaban a ver a mi hermana y le decían, eres hermana de Elvira, ¿verdad? Y mi hermana así face palm, así, yo dije, pero no entiendo por qué, o sea, bueno, no sé, dependía mucho del profesor. Porque bueno, en ese entonces dices, ay, pues es que le caigo mal al profe. Pero yo, o sea, ahora que hace unos años que tuve la oportunidad de dar clases, sí te llegan a caer un poco, o sea, no son del todo tu hit, ¿no? Algunos alumnos que dices, Dios mío, con este alumno. Bueno, en mi caso, pues yo tenía, al contrario, ¿no? Yo tenía alumnos, ¿no? Alumnos varones. Y pues sí, o sea, y casi no tenía niñas porque obviamente pues daba clases de audio. Eran 2, 3 chavitas nada más, pero pues eran puros varones, ¿no? Entonces puros chavos. Y pues bueno, igual la dinámica pues es distinta, ¿no? Porque, y bueno, puedes ser un poco más, pues quizá un poco más abierta, ¿no? Entonces, bueno, como yo también era una alumna medio latosa, pues yo me la sé, ¿no? O sea, y si les hacía exámenes, obviamente me lo sé todo, ¿no? Entonces, pues a mí llega un día, ¿no? Así como anécdota rápida, llega un día un alumno, les pedí un trabajo, ¿no? Así escrito y en folder y así bonito, con carátula y todo. Y yo no sé qué les enseñan ahora, ¿no? Porque, o sea, yo me acuerdo que a nosotros nos decían, y tiene que ir en folder, y tiene que ir con carátula, y tiene que ir con esto, y tiene que ir con lo otro, y con bibliografía. O sea, pues un trabajo normal, ¿no? Un trabajo decente. Y de repente llega este chico y me dice, o sea, bueno, los que me entregaron había unos que ni carátula, ni nada, ¿no? O sea, yo dije, bueno, pues ¿dónde estudiaron, no? ¿O qué onda? O sea, ¿qué de plano ya no les enseñan, pues tantas cosas, o sea, como eso de que ya no les enseñan los números romanos? O sea, eso está pésimo. Pero bueno, no nos desviemos. Llega este chico a decirme, maestra, o sea, se los pedí creo que como 2 o 3 días con anticipación y era realmente muy sencillo, ¿no? Era un trabajo creo que sobre micrófonos o algo así y sus características de los micrófonos, que más les gustaran unos 5, por ejemplo, y llega y me dice, ay maestra, es que no lo pude hacer porque no tengo... El mero día porque sí, ¿no? Son especiales, ¿no? El mero día de la entrega llega y te dice, ay maestra, es que no lo pude hacer porque no tengo computadora. Eso, cuando yo estudiaba, probablemente se lo hubiera creído, ¿no? Pero en esta época, nadie dice, ay, es que no lo hice porque no tengo computadora. O sea, a lo mejor sí, ¿no? Y hay sus casos especiales, pero estaba pagando 8,000 pesos o 9,000 pesos de semestre o de cuatrimestre y sale con eso. ¿Qué onda, no? O sea, claro que no le crees nada. Y entonces le dije, mire,
usted me tiene que entregar ese trabajo, váyase a un cibercafé, si me lo hubiera dicho hace 20 años se lo creo, pero hoy no. Váyase a un cibercafé o pídale prestado la computadora a un amigo, váyase a casa de alguien y me lo trae impreso y con carátula. Entonces, pues la verdad es que no había mucho, o sea, no tenían como saltarme, ¿no? O como quererme dar la vuelta. No tenían como. Y sí, bueno, o sea, creo que sí, formándome así en la escuela, pues obviamente pues te das cuenta que ser profesor pues no es nada fácil, ¿no? No es sencillo y creo que es la chamba más dura de todas, ¿no? Es el trabajo más duro de todos, por lo menos para mí es pesadísimo. Es una experiencia muy gratificante, pero es un trabajo arduo y de todos los días. Y bueno, o sea, a mí me gustó mucho dar clases, espero poderlo hacer pronto, pero sí, era bastante complicado de repente con algunos alumnos porque luego pues no, o sea, no les caes bien o no te caen bien y entonces pues es complicado, pero como eres el profe, pues tienes que saber lidiar con ese tipo de detalles. Entonces había muchos profes en la secundaria, cuando yo iba en la secundaria y en la prepa, pues sí que yo creo que me aguantaban, ¿no? Pero bueno, o sea, me aguantaban porque a lo mejor de repente pues no entregaba tareas o llegaba llegaba con dos o tres de mis amigos, no manches, pásame la tarea, porque sí lo hacía. O sea, era así de, no manches, no hice la tarea, pásamela. Y pues nada más realmente era que la hubieras hecho, ¿no? O sea, había profesores que ni siquiera te lo revisaban, y nada más te ponían ahí el sellito de que, sí, participación. Y ya, o sea, no había nada más. Y ya, entonces había varias situaciones. De hecho, tenía un profesor en nuestro laboratorio de biología, mi equipo, pues el profesor había pedido creo que huevos, ¿no? Así, huevitos, porque íbamos a hacer un experimento y entonces llegamos, ¿no? Pues creo que era área 2, sí, ya estaba en área 2 y, no, pues a ver, muchachas, que saquen sus huevitos, ¿no? Entonces ya saco y me acuerdo que una amiga me dice, no lo vayas a romper, mira, que no es que yo sí, sí, miren, aquí está el huevo, sí, más duro del mundo. Y estaba yo, según yo, apretándolo. Yo, obviamente, pues de los polos, pues no se puede romper el huevo, ¿no? Si no, inténtelo. No se puede romper. Entonces estaba yo así, sí, lo voy a romper. Y entonces, pues obviamente, pues no se rompió. Y dije, vamos a aplicarle el doble de fuerza. Y en eso lo aprieto con los dos dedos así. Y se echó a perder el huevo, lo rompí. Y yo, pues dije, ugh, qué asco. Y entonces voltean todas las del equipo, ay, Elvira, ya rompiste el huevo, que no sé qué. Y entonces, bueno, fue muy divertido, me di mucha risa. La materia que sí me gustaba, por ejemplo, me gustaba mucho, era química, pero química de laboratorio, ¿no? Que si selenio, que si el zinc, que si el potasio, que si el magnesio, que si todos, y me sabía un chorro la tabla periódica. De hecho, en la prepa me gustaba mucho aprender química orgánica, ¿no? Porque la que aprendes durante toda la vida, hasta antes de que llegues a área 2, pues es química inorgánica, ¿no? Y entonces ya cuando llegas a área 2, pues ya aprendes química orgánica y los enlaces y todo eso, ¿no? Y entonces me gustaba y de hecho me iba bien. Y me iba bien en biología, pero creo que al final la situación de estar en área 2 pues no fue lo mío, ¿no? Y las que son mis amigas y me conocen, pues saben que no estudié nada que tenga que ver, ni nada relacionado. Pues sí, así eran los profes. Digo, los profes de la universidad, pues obviamente, pues ya, ¿no? O sea, no les importa si estás o no estás. O sea, se supone que a ti es al que te debe de importar. Y si te vuelas la clase o lo que sea, pues no importa. O sea, ellos no son niñeras, y un profesor no es niñera y no te va a andar correteando para que entres a la clase. A lo mejor en la primaria, a lo mejor en la secundaria, a lo mejor en la prepa, pero ya en la universidad, o sea, ya si no te metes a tu clase, pues qué mal, ¿no? Porque si es de paga, ¿no? Por ejemplo, pues estás perdiendo dinero. Y si es, por ejemplo, tipo la UNAM, que es donde estoy, pues pierdes unos profesorazos, ¿no? O sea, porque aquí, digo, no porque en las privadas no existan profesorazos, o sea, te pierdes el conocimiento de ese profesor, ¿no? Y creo que, pues no se vale, ¿no? Porque el profesor está
impartiendo una clase, impartiendo su tiempo, impartiendo su conocimiento, y tú como estudiante en ese momento no lo ves, ¿no? Hay muy pocos que lo logran ver así, pero pues ya cuando estás ahí y no lo ves, pues ¿qué haces ahí, no? Entonces, como alumno. Pues sí, eso pasaba con los profes. Había profes, les digo que había algunos que sí te caían bien, había otros que no te caían bien, y viceversa, ¿no? Los profes, creo que la profesión más respetable, más digna de escolar es esa, o sea, de dar clase, porque dar clase pues no es sencillo, ¿no? Yo que ya lo viví, es totalmente diferente. Pero bueno, estamos pues aprendiendo, ¿no? Y seguimos aprendiendo como profesores todo el tiempo, y cuando eres profesor aprendes 2 veces. Y esto fue todo por hoy, ¿no? Pues me gusta este lugar, me gustaría venir y grabar todos los videos aquí, pero a veces no se puede. Bueno, voy a tratar de que no sea siempre en mi espacio. Esto es todo y nos vemos la siguiente semana con el siguiente tema, ¿no? Nos vemos, bye bye.